¿Por qué no me ayuda a dar gracias a Dios por los graduados, especialmente por Beto, nuestro hermano que se acaba de graduar con su maestría? Beto, es de gran bendición, hermano. Dios los bendiga. Es un placer estar de nuevo juntos adorando al Señor, y el día de hoy vamos a estar en Génesis capítulo 4. Si tiene su Biblia, le invito a abrirla en Génesis capítulo 4. Hoy celebramos los graduados, celebramos el esfuerzo de aquellos que han estado en la escuela tratando de mejorarse, tratando de terminar su educación para que puedan tener un mejor futuro. Como padre, estoy seguro, si usted tiene hijos, padre, madre, usted como padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Por lo menos deberíamos querer lo mejor para nuestros hijos. Muchos de nosotros venimos de un contexto familiar difícil y muy complicado. Y una de las cosas que muchos de nosotros nos propusimos es que cuando tuviéramos hijos, nuestros hijos íbamos a tratar de darles una mejor oportunidad. Ese era el sueño de mis padres. Mis padres y mi madre siempre me dijeron: hijo, no podemos darte riquezas, pero lo que vamos a darte como herencia es que tengas una educación. No la desperdicies. No la desperdicies, porque tu educación te la llevas y dura toda tu vida. No la desperdicies. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que la vida simplemente pudiera depender de la educación. Pero tener una buena vida es mucho más que lo que simplemente sabemos o los títulos que acumulamos. Usted puede ser una persona que tenga una gran educación, que sea ingeniero, que sea abogado, que sea médico, que sea lo que sea, y aún así tener una vida destrozada y miserable. El mundo a veces nos da recetas que si haces 2, 3 cosas todo va a salir bien, pero la vida es más complicada que ello, porque nuestras familias son familias imperfectas. Cuando vemos a la Biblia es un libro honesto y como un espejo de verdad, penetra lo más profundo de nuestras vidas y corazón y nos muestra una imagen de tal como somos. Pero cuando Dios nos muestra tal como somos, nos lo muestra no para dejarnos allí, sino para decirnos cómo es que Dios puede cambiar nuestra familia imperfecta en una familia que Él esté perfeccionando. Nuestra vida es un viaje en el cual Dios quiere que nos comprometamos con Él de por vida, porque Dios quiere transformarnos a imagen de su Hijo para hacernos personas que den vida. Cada domingo cuando venimos a adorar decimos eso en nuestra misión, ¿verdad? Nuestra declaración de misión. Queremos ser personas que den vida. Al seguir a Jesús, al seguir a Cristo como el centro de nuestra comunidad, Dios quiere que seamos personas que demos vida. Pero eso no significa que nuestra familia ya sea perfecta. De hecho, muchos de nosotros en nuestro contexto familiar, aún siendo creyentes, tenemos tremendas luchas y tremendos dolores que venimos cargando. ¿No es cierto? Podemos venir, nuestra cara bien fresquecita de un baño, nos bañamos, nos perfumamos, nos peinamos, pero dentro ese dolor que venimos cargando está todavía ahí. Si usted lee su Biblia, la Biblia nos habla de personajes de fe como Abraham, como Jacob, como José, como Jesús mismo. Y las familias de la Biblia no son perfectas. Estamos leyendo ahorita en nuestro plan de lectura bíblica la vida de David. ¿Ha notado qué desastre es la vida familiar de David? ¿Qué desastre es la vida matrimonial de David? Poligamia, incesto, adulterio, todas las cosas terribles que suceden a las familias bíblicas. La familia de Jacob, el desprecio del hermano, tantas cosas que suceden. En la Biblia, Dios nos da una imagen realista de nuestra condición. ¿Sabe por qué? Porque como hablamos las semanas pasadas, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, la Biblia nos dice que Dios sí tiene un plan perfecto para la familia. Desafortunadamente, por el pecado del hombre, ese plan perfecto que Dios quería para nosotros, la humanidad lo rechazó y ahora vivimos en un mundo roto, un mundo lleno de pecado. Y el pecado, escúcheme bien, el pecado quiere destruir las relaciones más cercanas que nosotros tenemos, empezando en nuestra propia personalidad, nuestra relación con Dios, nuestra relación con las personas más cercanas, como en el matrimonio y la familia. El pecado quiere destruir las relaciones más cercanas que tenemos. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 2 termina la escena de la creación con el hombre y la mujer en el jardín del Edén, recién casados. Estaban el hombre y la mujer desnudos, no se avergonzaban. Intimidad, vulnerabilidad en un hermoso lugar. Ese era el plan de Dios. La semana pasada hablamos acerca de Génesis 3, las consecuencias de la rebelión de la humanidad, el pecado.
¿Qué sucedió cuando comieron del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? Y se conocieron que estaban desnudos, abrieron sus ojos, se hicieron delantales de higueras para cubrirse. La consecuencia del pecado es separación. El hombre y la mujer se desconectaron de Dios, se desconectaron el uno del otro. ¿Y qué empezaron a sentir? Vergüenza, temor, culpa. Se escondieron de Dios, separados de Dios, se empezaron a atacar el uno al otro. Y las consecuencias del pecado fueron la muerte. El pecado corrompe, destruye relaciones y trae como consecuencia la muerte espiritual, física y emocionalmente. En cada dimensión de nuestra humanidad, el pecado nos ha lastimado y trastornado. Dios, sin embargo, en su misericordia, en Génesis 3, al maldecir a la serpiente y al traer juicio sobre la humanidad, Dios le dio una promesa a la humanidad. Dios le dijo que de los descendientes de la mujer vendría uno que acabaría con la serpiente, aplastaría a la serpiente en la cabeza, aunque él iba a ser herido en el talón. De ahí en adelante, la promesa de un Salvador sería la esperanza de la humanidad. Muchos de nosotros sabemos que necesitamos ayuda, pero no la queremos pedir. El día de hoy vamos a hablar de un pasaje que para muchos pudiera ser un pasaje perturbador, un pasaje de lo que le sucedió a la primera familia después de que salieron del jardín del Edén. Después de que el hombre y la mujer comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis capítulo 3, el final del capítulo, dice Dios: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vamos a guardar el camino del árbol de la vida, no sea que el hombre extienda su mano, tome del árbol de la vida y viva para siempre. Dios sabía que lo peor que le podría pasar a la humanidad es experimentar la muerte eterna y eterna separación de Dios sin la bondad y el bien de Dios, solamente la maldad del pecado. Dios, en lugar de sentenciar a la humanidad a la muerte eterna, decidió rescatar a la humanidad. Pero para rescatarle, la humanidad tendría que caminar un camino difícil, el camino de redención. El camino del sacrificio, donde Dios entra en nuestra condición caída y rota para rescatarnos, proveyendo la salvación Él mismo a su propio costo. Pero para que eso sucediera, Dios tendría que echar al hombre y la mujer del jardín del Edén. Dios los echó al este del huerto y puso una espada encendida que se revolvía guardando el camino al árbol de la vida, guardado por querubines. Nunca más el hombre y la mujer tendrían acceso libre a la presencia de Dios. A partir de ahí, todos nosotros somos personas, peregrinos y extranjeros, tratando de volver y restaurar nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo sería? Génesis capítulo 4 nos va a decir cómo. La pregunta que vamos a estar viendo el día de hoy al hablar de nuestras familias imperfectas es muy sencilla, pero es profunda, y es esta: ¿cómo pueden las familias imperfectas criar a sus hijos en un mundo roto por el pecado? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos en un mundo roto por el pecado? Génesis capítulo 4 es la historia de la primera familia y la historia de Caín y Abel. Y solamente con decirle esos nombres usted ya sabe qué sucede en esa historia. Caín y Abel son una de las historias bíblicas más perturbadoras de las consecuencias del pecado en nuestro corazón. Y antes de que pensemos, ay, oye, esto está muy grueso. No, yo no soy así, yo soy mucho mejor que esto. Quiero que pienses que la humanidad no ha cambiado mucho. De hecho, nuestras familias siguen sufriendo con circunstancias y con cosas, con decisiones que tomamos, de las cuales muchas veces ya no hay una oportunidad de quitar las consecuencias. Mira, por ejemplo, nuestras familias sufren muchas veces el abuso de todo tipo: verbal, emocional, físico y algunas veces abuso sexual. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí sentados, podemos encajar en las estadísticas del abuso sexual. Muchas personas piensan, es que tienes que cuidarte de los extraños, ¿verdad? Los extraños son peligrosos. Sí, los extraños a veces tienen malas intenciones. Usted tiene que educar a sus hijos cómo tratar con los extraños. Pero ¿sabía usted que la mayoría de los delitos de abuso infantil no son cometidos por extraños, sino por personas que usted conoce? Un amigo íntimo, un amigo cercano, un familiar. Podría ser un primo. Podría ser algo de su familia, alguien de su familia inmediata. Más o menos, de acuerdo a las estadísticas de una organización, 93% de miembros de una comunidad o miembros cercanos, 93% de niños son víctimas de abuso sexual por alguien que ellos confían.
Menos del 10% de niños abusados son abusados por una persona extraña. Más o menos 70% de todos los casos reportados de asalto sexual ocurren en niños menores de 17 años. Y esto es algo tan delicado que muchas veces cuando sucede, especialmente en la comunidad hispana, se convierte en un estigma o se convierte en algo que nadie tiene que saber por qué, por las implicaciones legales. Si la policía se involucra y si lo deportan y si es un familiar, todas las implicaciones legales. Pero las víctimas de este tipo de crímenes viven toda su vida en la agonía y desesperación de no saber qué hacer con lo que alguien les ha hecho. Lo mismo sucede con el abuso físico. Niños que son lastimados con violencia doméstica. Lo mismo sucede con mujeres víctimas de abuso doméstico. Personas que son golpeadas por su esposo. Nosotros como familias no hemos cambiado mucho. Y desafortunadamente, aún incluso dentro de la iglesia, cosas terribles como las que vamos a leer suceden. ¿Cómo pueden las familias imperfectas criar a sus hijos en un mundo roto en el pecado? Las buenas noticias son que Dios, en su misericordia, no se ha vencido y en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestro mundo roto, Él ha entrado para guiarnos en un mundo tan doloroso como el que vivimos. Dios no te va a abandonar. Si tú eres una víctima de abuso, si tú eres una persona que estás luchando con el pecado y tienes tus hijos, o tú eres un hijo de familia, si tú eres hijo o tienes una relación que esté lastimada en tu familia, ese es el tiempo donde Dios quiere venir a tu vida y quiere restaurar lo que el pecado quiere destruir. Pero para que pueda Dios hacer su obra, tú tienes que reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Si no te acercas a Dios pidiendo ayuda, entonces Dios no puede intervenir y nos quedamos como estamos. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver que al criar a una familia en un mundo caído, como padres podemos dar a nuestros hijos tres regalos que Dios trata de darle a esta primer familia en un problemón tremendo. Génesis capítulo 4, vamos a leer versículo 1 al versículo 16 y luego vamos a ver qué es lo que Dios le da a esta familia para guiarles, para criar a sus hijos en este mundo caído. Génesis 4, 1 dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él respondió, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Todo padre, toda madre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Pero qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Lo mejor es que sus muchachos tengan dinero?
Lo mejor es comprarles el mejor carro que usted pueda, o la mejor casa, o que tengan comida, que tengan ropa de marca. ¿Qué es lo mejor? Porque usted trabaja y se esfuerza para darle a sus hijos lo mejor, pero muchas veces en ese esfuerzo acabamos dando no lo mejor y siendo un tropiezo para que lo mejor no esté presente en sus vidas. A veces, cuando usted tiene un hijo al que consiente, al que mima, al que le da juguetes, le da todo lo que el muchacho quiere. Algunas veces en mimar al niño usted corrompe al niño. ¿Qué es lo que realmente debemos darle y qué es lo mejor? En este pasaje, en una familia que tiene una situación tan trágica, Dios nos muestra qué es lo mejor. 3 cosas que creo que Dios quiere darle a esta familia son lo siguiente. Al crear una familia en un mundo caído, los padres pueden dar a sus hijos, primero, un contexto, pero no puede obligarlos a aceptar sus convicciones. ¿Qué significa de un contexto? La familia es el espacio, es el contexto, es la atmósfera donde Dios nos provee de valores y principios, convicciones. Convicción significa estar convencido de sus valores morales, de lo que usted cree. Si usted nota, aquí al principio Adán y Eva tienen su hijo y lo primero que Eva dice: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Esas palabras adquirir y el nombre de Caín en hebreo suenan similar, aunque se escriben diferentes. Pero Eva tenía en mente la promesa que Dios les dio antes de echarlos del jardín, que de su descendencia vendría uno que los rescataría. Eva y Adán sabían que Dios iba a hacer algo para rescatarlos. ¿Qué fue lo que Dios hizo antes de echarles del jardín? Dice que los cubrió con pieles. Dios proveyó una cobertura temporal para poder traer un sacrificio perfecto que rescatara al hombre del pecado. Sabemos que el sacrificio es Cristo Jesús. Pero ahí, al principio de la humanidad ya sabía que por su propio esfuerzo no iban a poder regresar con Dios al jardín. Ahí había una espada que les impedía acercarse a Dios. ¿Cómo es que se iban a acercar a Dios? Si usted nota, los muchachos crecen y llegan a un momento donde ellos se dan cuenta que ellos tienen que venir a la presencia de Dios. Su familia es el contexto donde ellos aprendieron lo que ellos sabían de Dios y se acercaban a Dios buscando a Dios. Todas las religiones de la humanidad son el resultado de un sentimiento, de una convicción innata de la humanidad de buscar a Dios, de buscar la trascendencia de lo divino. Los muchachos sabían que ellos tenían que regresar a Dios, pero ellos se acercan a Dios de maneras muy diferentes. ¿Cómo es que se acercan? Bueno, ambos tienen su profesión, su vocación. Uno es granjero, uno es una persona que cultiva plantas y el otro es ganadero, tiene animales. Por cierto, ambas profesiones eran importantes en el contexto del pueblo de Israel. Y ambas profesiones proveían elementos que eran usados como una ofrenda aceptable delante de Dios. En el pueblo de Israel había ofrendas de grano, había ofrendas vegetales y había ofrendas animales. Sin embargo, las ofrendas animales eran específicamente dedicadas como ofrendas por el pecado. Las ofrendas vegetales muchas veces eran de acción de gracias, de otro tipo de ofrendas, que eran parte del culto de Israel. Pero el trasfondo es importante. Si usted recuerda en Génesis 3, cuando Dios trae juicio sobre Adán, dice: la tierra será maldita por tu causa. En lugar de ser un jardín de Edén, ¿qué le iba a producir? Espinos y abrojos. Hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás, vas a morir. Caín es una persona que trabaja en el ambiente de la maldición de Dios. ¿Cuál maldición? Esta creación caída que produce espinos y abrojos. ¿Y qué hace Abel? Abel, por el contrario, trabaja con los ganados. Trabaja aún así ejercitando parte del llamado de Dios a ser fructífero y de ejercer dominio sobre la creación. ¿Recuerda cuando Dios trajo los animales a Adán para nombrarlos? Ambos tienen un antecedente, pero Caín, por lo que leemos en la historia, tiene una inclinación más propensa al mal. ¿Por qué? Cuando Caín y Abel vienen, presentan ofrendas que por sí mismas serían posiblemente aceptables a Dios, pero Abel es aceptado y Caín es rechazado. ¿Cuál es la diferencia en actitud entre Caín y Abel? ¿Quiere saber usted qué realmente hay en nuestro corazón? Usted ve lo que hay en el corazón de una persona cuando enfrenta dificultades. Cuando usted tiene que superar cosas difíciles, cuando alguien le dice no, cuando tiene obstáculos, usted va a ver de qué estamos hechos. ¿Cuál es la diferencia entre el corazón de Caín y el corazón de Abel? No sabemos
en esta lectura en Génesis 4. Pero si usted sigue leyendo su Biblia, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, cuando Hebreos habla acerca del salón de la fe, todos los héroes de la fe, el autor de Hebreos en el capítulo 11 nos dice que Abel fue acepto delante de Dios en su sacrificio porque Abel se acercó a Dios, escúchame bien, se acercó a Dios con fe. Dice, es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Abel se acercó a Dios basado en fe. ¿Y qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 nos dice. Abel tenía una convicción en sí mismo, no impuesta, sino recibida en sí mismo de acercarse a Dios, buscando a un Dios que le estaba buscando a él. Caín, por el contrario, se acercó a Dios trayendo una ofrenda, pero escúcheme bien, lo va a ver usted por la descripción de cómo responde Abel. Caín se acerca a Dios buscando controlar y ganarse el favor de Dios. Caín es el padre de la religión que busca ganarse el favor de Dios por su propio esfuerzo. Cuando Dios rechaza su ofrenda, ¿qué le pasa a Caín? Se enoja. Se enoja como si le hubieran hecho una ofensa o una afrenta. Se enoja en contra de Dios mismo. Caín no entiende que automáticamente por ser pecador, su pecado le descalifica de la presencia de Dios. Caín no tiene acceso a Dios por su propio esfuerzo. No tiene idea cuántas veces yo pensé creciendo que yo me iba a ir al cielo por mis buenas obras. Es una gran mentira, es una mentira del diablo. Usted y yo no podemos salvarnos por nuestras buenas obras. No nos merecemos el favor de Dios, aunque haga mandas. Mucha gente piensa que se pone pencas de nopal en la espalda y se va de rodillas a la basílica. Eso le va a ganar mérito. No puede ganarle mérito. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Por nuestro propio esfuerzo no merecemos más que la muerte. Y Caín está delante de Dios trayendo una ofrenda. Dios le rechaza porque él no viene en fe, no viene buscando al Dios que le puede salvar, no viene buscando su palabra y sus promesas, viene buscando sus derechos. Y Dios le dice, chiquito, así no. Así no. ¿Sabes por qué? Porque es pecador. Tú puedes proveer a tus hijos contexto. Y ese contexto es el contexto de adoración. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante que puedes darle a tus hijos es una oportunidad de confrontarse a ellos mismos con el Dios que los creó y les ama. Todos nosotros aquí podemos engañarnos unos a otros. ¿Cómo estás? Ay, estoy bien, hermano. Jiji, jaja. Todo bien. Pero Dios conoce nuestro corazón. Cuando venimos y oímos su palabra, Dios nos dice sin equivocarnos, andas mal. Dios nos dice. Adán y Eva, en el contexto que habían provisto, los muchachos sabían que tenían que venir y presentarse delante de Dios. Pero Caín piensa que él se merece el favor de Dios. Muy equivocado. Él no viene con la convicción y necesidad de decirle a Dios, Señor, ayúdame. Él viene a demandar que Dios haga lo que Él quiere. Y ese es un gran problema. Es un gran problema. Tú puedes ser un padre que ama a Dios y tus hijos andan viviendo una vida destrampada. Pero Dios no se rinde. No solamente proveemos contexto, hermanos, por eso es tan importante, varones, papás, por eso es tan importante que tú como padre vengas con tus hijos a adorar al Señor. No es suficiente que tú mandes a los hijos con la esposa, llévate a los niños, yo me quedo aquí en la casa descansando. Es el único día. Si tú no vienes delante de Dios y te presentas delante de Dios, ¿cómo van a aprender tus hijos a presentarse delante de Dios? Tienes que proveer ese contexto donde tú eres un pilar espiritual para tu familia. Pero mira lo que Dios hace. No solamente Dios les da un contexto donde ellos pueden venir y presentarse delante de Dios, Dios también les da instrucción. Dios viene al encuentro de Caín después de que, el pastor me dio una pedrada. Ahora, ¿qué hace Dios con Caín? Mira, se le acerca. Capítulo 4, versículo 5, mira lo que dice Dios. Dice, no miró con agrado a Caín y su ofrenda suya, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, Dios personalmente se acerca a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es ensañarse? Deprimirse. Está tan triste y molesto. Es como, ¿ha tenido usted un niño pequeño de unos 6, 7 años? Que se sienta a la hora de comer y está bien enojado y está haciendo la cara, ¿verdad? Y tú como padre le dices, ¿qué tienes? Nada.
¿Cómo que nada? ¿Algo te molesta? Nada. Y empieza a llorar. Es esta actitud cerrada y molesta que no puede procesar lo que tiene. Y mira, Dios está tratando. Sácalo, Caín, sácalo. ¿Qué te está pasando? Mira lo que Dios le dice. Dios trata de instruirle. Entonces Jehová dijo a Caín, versículo 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Piensa, reflexiona. Dice, versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significan esas palabras? Mira, la primera parte dice Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Caín, algo anda mal. Si tu ofrenda no fue acepta porque hay algo que anda mal. Tú no puedes venir a presentarte delante de Dios el domingo como si tú fueras santo y anduvieras en comunión con Dios mientras toda la semana hiciste barbaridad y media. Dios no va a recibir tu ofrenda. De hecho, Dios ahora te ofrece el regalo de su Hijo. Cada domingo que celebramos la Cena del Señor es una oportunidad de recibir la provisión de Dios. Pero tú y yo tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que decirle, Señor, te necesito. Perdóname, si hay un pecado que no he confesado, aquí es mi oportunidad de semana a semana, que no pase más de una semana sin estar en comunión con Dios. Pero si tú prefieres quedarte con el pecado y abstenerte, no participes, porque eso es juicio inmediato para ti. La invitación es a participar, porque dices tú, bueno, si yo no participo, Dios no me juzga. No, si tú no participas, te pones a cuentas con Dios, las cosas caen por su propio peso. Estás a un instante del juicio. Dios le dice a Caín, Caín, algo anda mal. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Pero mira lo que le dice después. Esas palabras son misteriosas pero profundas. Versículo dice, con todo esto, si no hicieres bien, dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios presenta al pecado personificado como una bestia. Dice, si haces bien, vas a estar en comunión conmigo, vas a ser enaltecido, tu ofrenda va a ser acepta. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta, es como una bestia fuera de tu casa, esperando el momento en el que salgas para atraparte y destruirte. Dice, pero tú tienes que controlarlo, tienes que controlar tus impulsos, Caín. Tú no estás a merced de tus emociones o tus circunstancias. Acércate a mí, Caín, acércate a mí. ¿Qué hace Caín? Cae arrepentido de rodillas y pide la ayuda de Dios, ¿verdad? No. Mira su respuesta. Versículo 8 dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. 14 veces el nombre de Caín se presenta en estos versículos que leímos. 14 veces. El nombre de Abel, 7 veces. Caín era el primogénito de la familia. La familia lo había puesto en el mejor lugar para tener éxito. Pero todo lo echó a perder por una decisión egoísta en su pecado en su momento. Abel se menciona 7 veces. El nombre de Abel significa vapor. En Eclesiastés es la palabra que se usa para vanidad de vanidades, pasajero. La vida de Abel sería tan temporal por las decisiones de su hermano Caín. Dice, salgamos al campo. Y lo leímos hace un momento. ¿Qué hace Caín? Se levanta y mata a su hermano Abel. Cuando usted rechaza la instrucción de Dios y de su familia y toma sus propias decisiones, algunas decisiones pueden tener consecuencias destructivas en su propia vida y alrededor. A veces solamente toma una decisión, echar a perder nuestra vida. Un momento equivocado con la compañía equivocada y la invitación equivocada puede acabar con nuestra vida. ¿Ha visto las noticias? Esa palabrita, fentanilo. Es la droga que le puede matar con una vez. Media vez no la va a contar. Todo lo que tomas que alguien le ofrezca al muchacho, la cosa equivocada. Hermano, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Cuando en familia recibimos la instrucción y somos obedientes a la palabra de Dios y los principios que Dios quiere que las familias tengan, es por nuestro propio bien. Pero si las rechazamos y hacemos lo que nos dé la gana, vamos a recibir las consecuencias. Y muchas de esas decisiones no tienen vuelta de hoja. Conforme un muchacho crece, un niño crece, cuando está pequeño usted tiene muchas reglas.
Pero poco a poquito ellos van a tener más libertad. Va a haber lugares, va a haber relaciones donde usted no está presente como padre. Tiene que prepararlos para tomar decisiones basadas en convicciones. Si el muchacho no tiene convicción, sus decisiones lo van a reflejar. Mire, me rompe el corazón cuando veo que los padres bien intencionados quieren congraciarse con los hijos y ¿qué les compran? El muchachito tiene 5 o 6 años, les compran un teléfono sin restricción para que el muchacho pueda ver en YouTube lo que le dé la gana. Usted sabe lo que hay en el internet. Usted le está dando a su muchacho una puerta a las profundidades del infierno, literalmente. Porque ese muchacho va a ser expuesto a todo tipo de cosas. Dele un teléfono. Usted sabe lo que hay en su teléfono. ¿O no debería saber? Decisiones. Instrucción tiene que informar nuestra decisión. Pero Dios le da una cosa más. Caín mata a su hermano Abel. Y viene como Dios se le acerca y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué está buscando Dios? Bueno, es que Dios no sabía dónde estaba Abel. No, Dios sabía. ¿Qué está buscando? Lo mismo que cuando le pidió a Adán, ¿dónde estás tú? Lo mismo. Cada vez que estamos en pecado, Dios viene buscándonos para que demos la cara. Dios nos da una oportunidad de confesar y arrepentirnos o Dios nos va a traer juicio. ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé. Mentira. No solamente asesino, sino mentiroso. ¿Se fija cómo el pecado corrompe más y más? Ahora tiene que ocultar lo que él ya sabe. Y le dice Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero antes, ¿qué le dice Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Como tratas a tus padres es un reflejo de muchas veces cómo te relacionas con Dios. Un muchacho que es rezongón no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios, no respeta la autoridad. Mira cómo le contesta Caín a Dios, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? En primera de Juan nos dice que el espíritu de Caín es un espíritu de odio. Y lo que caracteriza a la familia de Dios es el amor de Cristo. Nosotros como iglesia, dice Jesús, en eso sabrán todos que son mis discípulos y se aman los unos por los otros. Lo que debería distinguir a una familia cristiana es el amor el uno por otro. No que seamos perfectos, pero cuando pecamos, cuando nos equivocamos, en lugar de dejar que eso se anide y contamine el resto, confesamos el pecado, nos pedimos perdón y perdonamos. Antes de que nuestros pensamientos se conviertan en acciones y las acciones ya no tengan remedio. ¿Qué sucede con un momento de desesperación, de enojo, de depresión? Una cosa como esta sucede. Muchas cosas ya no tienen vuelta al revés. Pero una cosa más que Dios nos da. Dios quiere darnos gracia. Dios quiere darnos gracia, pero no podemos evitar las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué significa gracia? Gracia es como Dios hizo con Caín. Se acercó con Caín, confrontó a Caín y cuando Caín no confesó, en lugar de acabar con él, ¿sabes qué hizo Dios? Dios es un espacio donde sí habría consecuencias, pero no lo fulminó muerto ahí. Habría consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Exilio. Porque esto es gracia, hermanos. Gracia es que Dios nos da una oportunidad de acercarnos a Él para que no experimentamos todo el juicio del pecado que es la muerte. Dios abre un espacio para redimirnos a su propio costo. ¿Qué fue lo que Dios quería para Caín? Dios quería que Caín encontrara una manera de acercarse a Él. Ahora, ¿lo hizo Caín? Vamos a ver la próxima semana cuál fue el resto de su caminar. Pero Dios nos da una oportunidad. Cuando estamos en los pozos más profundos del pecado, Dios nos da una oportunidad de voltear a Él y de arrepentirnos. Una de las historias más hermosas en la Biblia es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerda? Desperdició toda su herencia viviendo perdidamente. Pero cuando estaba en el pozo del pecado, reconoció su pecado, se volvió a su padre y el padre le recibió. Dios nos da gracia. Si estamos vivos, Dios no ha terminado su obra. Dios nos da una oportunidad de acercarnos a Él, pero aquí está la situación. Eso no significa que no va a haber consecuencias. ¿Qué consecuencias podría haber dependiendo de tus decisiones? Podría haber consecuencias físicas, tú puedes enfermarte. Podría haber consecuencias legales, tú puedes acabar en la cárcel. Muchas veces estoy convencido de que Dios permite que algunos acaben en la cárcel por su pura gracia,
porque de otra manera acabarían muertos con lo que andan haciendo. Muchas veces Dios en su gracia permite que acaben en la cárcel para que se arrepientan, para que alguien les ministre y le den la vuelta a su vida, para acercarse a Dios. Mientras estés vivo, Dios te está buscando. Dice, alguien me va a matar. Bueno, pero si no había más gente, ¿quién lo iba a matar? Recuerde, antes del diluvio la gente vivía muchos años. En cientos de años la humanidad creció y Caín sabía que así como él había sido destructivo con el pecado, otros vendrían. Cosas como la venganza, cosas como el asesinato, cosas como el robo, cosas como todos los tipos de violencias es lo que la humanidad experimentaría. Porque aquí está lo triste de la historia, hermanos. Aunque la paga del pecado es muerte, la primer muerte no vino por causas naturales. La primer muerte vino de la mano de un hermano, de alguien cercano a él, Abel. En nuestro caso, ¿cómo vamos a crear una familia imperfecta en un mundo caído? Invitación es que usted ponga atención a cómo lo hace Dios. Déjeme terminar con esto. ¿Cómo lo hace Dios? El estilo de instrucción de Dios es la verdad y el amor. La verdad y el amor son la receta de Dios para crear hijos en un mundo caído. Ambos, no uno, no el otro. Porque como nos dice Warren Wiersbe, un escritor bíblico, dice, la verdad sin amor es brutalidad y amor sin verdad es hipocresía. Verdad y amor, gracia y verdad. ¿Qué significa eso para nosotros como padres? Cuando su hijo anda mal, dígale la verdad de Dios. Si usted como padre anda mal, acéptelo y confiéselo y sea honesto con sus hijos. Pídales perdón. Póngase a cuenta con ellos. Dígale, ¿sabes qué? Esto no es lo que Dios quiere para mí. Sea honesto. La verdad en amor. A veces la disciplina es necesaria. A veces es lo que el amor tiene que hacer. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Verdad y amor. Y sepa que aun cuando a veces hacemos todo bien, a final de cuentas, cada uno de nosotros debemos escoger. Debemos escoger. Porque cada quien va a dar cuenta delante de Dios de su propia vida. Esta mañana, hermanos, yo no sé qué es lo que usted viene cargando en su corazón, pero posiblemente hay cosas de su vida familiar que viene cargando que son dolorosas, pero para eso Dios le trajo hoy, porque la sanidad de nuestro corazón comienza en la presencia de Dios. Si hay algo que usted tiene que pedir perdón a Dios, hágalo esta mañana. No se lleve el pecado en su corazón. A lo mejor usted lastimó a alguien alguna vez. Es tiempo de sacarlo delante de Dios y hacerlo a un lado. Puede ser que sea tiempo de restablecer una relación rota en su familia que ha tenido por mucho tiempo. Puede ser que las cosas no estén en su poder de restablecerse o restaurarse. Si hay una carga que usted ha venido cargando solo, hoy es un día de traerla a los pies de Cristo. El Señor Jesús dijo, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Tráelo a los pies de Cristo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Mientras te preparas para recibir la cena del Señor, déjame preguntarte, ¿cómo estás preparando tu hogar para que sea el contexto donde tu familia vive la presencia de Dios y lleva a tu familia a la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Deja que la Biblia esté en el centro de tu vida familiar. Compártela, enséñala, vívala. La adoración por medio de la instrucción bíblica y la oración son esenciales para crecer a los hijos en la fe. Cuando usted modela un estilo de vida de obediencia en adoración en casa, usted ayuda a sus hijos no solo a saber la Biblia, sino a vivirla. Dar gracia no significa solapar el pecado. Dios utiliza las consecuencias de nuestros pecados para despertarnos a lo destructivo de nuestro pecado. Si tú estás hoy necesitado de Dios, para eso es esta mesa. Padre, venimos hoy delante de ti, sabiendo que tú conoces lo profundo de nuestro corazón y de nuestro dolor.
pero sabiendo, Señor, que no nos has dejado solos en el dolor. Tú te acercas al corazón que sufre, y aun cuando el pecado nos engaña muchas veces, Señor, tú nos hablas, nos instruyes, nos das gracia. Nos das gracia porque tú quieres redimirnos, Señor. Señor, te pido que aquí lo que, Señor, el pecado quiere destruir, tú lo restaures y redimas por medio de tu Hijo, Señor. Que esta mesa sea la invitación para cada uno de nosotros de venir y pedir de tu ayuda, Señor, porque tú nos amas, tanto nos amas, Señor. Tú has dado a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, tú nos has amado con un amor que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de sangre y nos permite vernos unos a otros como hermanos y hermanas, no como Caín, que mató a su hermano, sino como tu Hijo Jesús, que nos amó como sus hermanos. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús, Padre. Hoy recibimos tu amor, recibimos tu perdón, recibimos tu sanidad en nuestro corazón. Señor Jesús, toma control de todo lo que somos y tenemos, de nuestras familias, nuestros hijos, Señor, por tu Espíritu Santo. Somos tuyos, Señor Jesús.